Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos nuevamente. Somos sus amigos Miguel Mejía, Abraham Cervantes, y hoy queremos platicarles de lo acontecido en el medio de la aviación del 24 al 28 de agosto. Somos ATA 23 Comunicaciones. ¿Cómo estás, Abraham? Todo bien, mi buen Mike. Muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros, conectarse con nosotros. Y en efecto, lo que dices, mi buen Mike, hay muchas notas en esta semana, varios temas que vamos a estar abordando. Me gustaría iniciar bueno, en seguimiento a uno que habíamos platicado la semana pasada, Aeroméxico, el Grupo Aeroméxico, además de todo lo que está haciendo, tanto por la reestructura del capítulo 11, la reorganización del tema de su flota. También ha anunciado que, bueno, lo esperábamos ver, que también van a venir muchos comentarios por parte de todos nuestros seguidores. El tema del recorte de flota, eh, por ende ya está impactando en un posible recorte de personal. Esto, esto debido a que la flota actual que tiene de Aeroméxico en el inventario efectuado, 126 aeronaves, solamente se quedaría con 80 aviones hasta fin de año, lo que representa eh, un tercio aproximadamente de la plantilla laboral. Por supuesto, esto todavía tiene que revisarse con sindicatos, con todo el personal de tierra. Es un trabajo arduo. Sin embargo, es un posible impacto que habría por la reducción de flota. Esto pues también el reorganizar tanto las deudas, obviamente el equilibrio entre activos y pasivos, tiene que llevar a una nueva reorganización. Por ende, va a ser un tema que va a dejar mucho que estar platicando, no nada más en estas semanas. Estaremos viendo en próximas revisiones qué es lo que sucede con Grupo Aeroméxico, mi buen Mike. Muy bien, esperemos a ver qué concluye Aeroméxico, pero es un síntoma natural de las líneas aéreas, consecuencia de la pandemia. Te voy a mencionar un par de aerolíneas estadounidenses ambas. American Airlines también tiene considerado o ha anunciado que recortará cerca de 19,000 empleos. Va a eliminar 19,000 puestos de trabajo. Esto lo ha dicho en su sede en Chicago, consecuencia de la pandemia, como ya lo hemos mencionado. Y es que las compañías aéreas en Estados Unidos recibieron un apoyo por parte del gobierno de 25,000 millones de dólares. Este fue un fondo por parte del gobierno con el objetivo de poder cubrir de manera particular la nómina. Sin embargo, han anunciado que si no se recibe un apoyo adicional por parte del gobierno, no podrán mantener la cantidad de empleos que generan hasta octubre. Es decir, si en octubre estas aerolíneas no logran obtener una ayuda adicional, bueno, pues tienen la facultad de poder reestructurar toda su plantilla. Eso está pasando con American Airlines. United, de manera paralela, también ha anunciado que va a recortar de manera histórica una cantidad considerable de pilotos en particular. No se había mencionado o no tenía precedentes esto. Menciona United que va a ser el mayor recorte de la historia que ha tenido en todo el haber de la propia aerolínea. ¿Qué opinas de esto, Abraham? Híjole, es que, bueno, repetimos parte de los planes, aunque mencionan de las ayudas gubernamentales, también entendamos que las decisiones, los apoyos por parte de los gobiernos son muy distintos, dependiendo también el músculo económico, cómo se está moviendo el Producto Interno Bruto, las reaperturas. Hay muchos factores que tienen que analizarse, algo que repetíamos la semana pasada y lo vuelvo a mencionar.
los análisis internos, los análisis por país. No es un tema sencillo. Desgraciadamente ahorita el impacto de las aerolíneas más grandes a nivel Latinoamérica tienen impactos y consecuencias bastante graves. El tema de ellos en su reorganización, por supuesto la reapertura en las operaciones, los bloqueos también, no bloqueos, lo quiero mencionar, las restricciones que hay a lo mejor por país, por ciertos países. En caso de Aeroméxico, la restricción de transporte de pasajeros internacional, pues por supuesto es mayor. La restricción que se tiene hacia Europa es un ejemplo. También algo que, ahorita hablando de estas restricciones, me gustaría también asentar algo. Una nota que estuvo, varias notas que estuvieron saliendo en la semana. Una de ellas es de que varios pasajeros, muchos viajeros, se niegan a utilizar cubrebocas, que son otros desafíos aunados al tema de transporte de pasajeros. Es un tema complicado para las aerolíneas. Por supuesto, son medidas, hay países que no lo tienen, no es obligatorio, estoy de acuerdo en ello. Sin embargo, es una medida sanitaria, la cual que ha habido varios análisis, por supuesto, por parte de la OMS. Tal vez no voy a profundizar en eso, pero es una recomendación sanitaria que creo que todos deberíamos seguir. Ha habido mucha información, muchos videos en las redes sociales de muchas personas que se niegan, por supuesto, a utilizarlo. Repito, es una medida recomendada, por ende las aerolíneas, muchas de ellas no lo obligan, sin embargo, al solicitar el pase de abordar, que además están recomendando el web check-in, ahí mencionan de las medidas, hay quienes lo han tomado como medidas de bioseguridad, las medidas sanitarias, yo creo que es importante seguirlas por el bien de ellos, por el bien de todos, además del tema particular de IATA, ¿no? IATA también ha anunciado, pues, ha mencionado que es importante la coherencia y ha invitado a muchos de los pasajeros que, por supuesto, continúen con estas medidas, que aunque no sean obligatorias, es una gran recomendación. Yo creo que eso también debería seguirse, debería consultarse a lo mejor un poco. Sin embargo, bueno, es una medida que adoptan las aerolíneas para poder volar. Yo creo que habría que seguirla. Una de ellas, un ejemplo también muy claro que se anunció en la semana, Delta, por ejemplo, entre varias, pero una de ellas en la que Delta mencionó que ha puesto en una lista a cierto número de pasajeros para declarados como no aptos para poder volar. Es una lista de clientes que no pueden volar con Delta por el tema del uso de cubrebocas. Es cierto, las autoridades norteamericanas han mencionado, no es una obligación, sin embargo, nosotros al mencionar en el web check-in, al obtener el pase de abordar, ahí hay un checkmark donde tú estás consciente de las medidas sanitarias que se deben adoptar. Si quieres viajar por esas aerolíneas, por esa aerolínea principalmente, tú estás aceptando el uso de un cubrebocas en toda la fase de vuelo. Es complicado, pero bueno, es ahorita una recomendación que ellos están tomando. Sí, yo creo que el acotar que es una recomendación le permite al pasajero o al usuario a no llevar el cubrebocas. Sin embargo, si las aerolíneas, si así lo deciden, adoptarlo como política, pues bueno, tendría que respetarse sabiendo tú como cliente, como pasajero de esta aerolínea, que siendo una política tienes que respetarla. Caso contrario, bueno, yo creo que para evitar conflictos con la propia aerolínea y durante el vuelo, inclusive con el resto de los pasajeros que tienen el mismo derecho y obligaciones que tú al obtener un ticket, pues bueno, yo creo que tendríamos que ser un poquito más empáticos, todos aquellos que tenemos la necesidad de volar,
y atender las medidas que nos recomienda cada aerolínea, más allá de que sea una imposición por parte de las autoridades, porque como bien tú lo has mencionado, no es algo mandatorio, es una recomendación. Pero pues bueno. Claro, claro, sobre todo el impacto que hay por el uso o a personas que se niegan a utilizarlo. Pues ha habido, han salido varios videos, varias publicaciones por este tipo de restricciones a esos clientes por no utilizarlo. Yo también coincido contigo, inclusive con el presidente de IATA, que utilicemos un poco de cordura y es lo mejor para todos, sobre todo en ahorita por los tiempos de COVID. Yo creo que es una gran recomendación que aportarla y adoptarla, ¿no? También algo que me gustaría agregar por supuesto, las medidas sanitarias, que es importante. Eso nos va a ayudar a tener una recuperación, por supuesto, seguir trabajando con el sector salud para que esto vaya en declive. Y otra nota que también ha estado teniendo muchos reflectores, la recuperación, ¿no? También si tomamos todas esas medidas, contribuimos con los grupos aeroportuarios, con las aerolíneas, sobre todo si hay la necesidad de viajar. Claro. Además que hay muchas empresas que están elevando su actividad, pues una de ellas, eso va a contribuir a la recuperación tanto de todos los sectores, pero las aerolíneas, ¿no? Es bien sabido que ahorita algo que se ha visto en México, la recuperación definitivo que es mucho mayor en el transporte doméstico que en el transporte internacional, ¿no? Claro ejemplo, si comparamos con 2019, es cierto, hay porcentajes, hay un déficit de transporte de pasajeros muy amplio, claro, porque con la restricción que empezó de marzo a la fecha, los meses más críticos siendo abril y mayo, la cantidad de pasajeros transportados ha sido mucho menor. Es cierto, hay alguna recuperación, hay datos muy importantes y que aconsejamos consultar en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Sí, Transportes. ahora que lo mencionas y si me permites interrumpirte, Ningún problema, adelante. en esto de la recuperación, en el transcurso de la semana, LATAM, una de las aerolíneas más importantes de América, Sudamérica para ser precisos, mencionó que su plan lleva a iniciar respecto a las reaperturas de vuelos, en particular saliendo desde Santiago de Chile a Montevideo, Nueva York y Los Ángeles. Previo a ello, bueno, habían anunciado que habían tenido una reducción de hasta el 95% del número de operaciones. Eso es demasiado, demasiado. Además de que van a reabrir estas rutas, mencionaron también que van a incrementar el número de frecuencias con los destinos para Madrid, hacia Madrid, a Sao Paulo y hacia Nueva York. Yo creo que esto es una buena medida precisamente para que se vaya reactivando de manera paulatina todo el sector aéreo. Sudamérica lo requiere como todo América. Sí, correcto. La recuperación, como bien mencionamos, es lenta. Lo más importante es todos los sectores, ¿no? Pero yo creo que la recuperación en el mercado doméstico es bastante importante. Ahorita quiero recalcar un punto. A nivel México, la recuperación que ha tenido principalmente Volaris y Viva Aerobús en el transporte de pasajeros. Ellos han contribuido mucho en la aceleración del transporte doméstico, que ese es parte de ese reflejo de la recuperación que hay, ¿no? Caso muy particular, por ejemplo, con los vuelos internacionales, también las restricciones que ha habido, vuelves a tocar el tema de la TAM, también Avianca, Aeroméxico, por supuesto la presencia que tienen a nivel internacional es muy amplia. Si hay este tipo de restricciones, por ende el número de pasajeros va para abajo. Aunque parte del sector low cost ha tenido una recuperación más rápida, también las estrategias que todas las empresas han tomado en cuenta, pues son distintas, son variables,
cada quien tienen un particular sesgo y por supuesto un particular análisis. Pero en definitivo, si hay una recuperación del sector o del transporte internacional, eso no nada más contribuye a un solo país, como tú bien dices, a toda América, ¿no? Caso también en la nota anterior mencionadas de United y American Airlines. American Airlines. Sí, al igual que ellas, perdón, Abraham, no te preocupes. La TAM se acogió en mayo a la ley de quiebras en Estados Unidos, al capítulo 11. Hasta marzo, la TAM volaba a 145 destinos en 26 países. Pero algo interesante es que daba empleo a 42,000 personas. El regreso va a ser complicado y tiene el derecho o la obligación de tener una reestructuración después de haber estado bajo el capítulo 11 de empresas en quiebra. Entonces, inclusive, veamos cómo funciona su reestructuración. Sí, es correcto. Algo que también ellos anunciaron, una reestructura en el número de aviones en su flota. Entonces, ellos ya también están con esa estrategia. El impacto que hay requiere es un nivel macro en cuestión de reorganización bastante lenta, desgraciadamente. Bien a lo que comentas de los números, ¿no? Nos gustaría a lo mejor que fuese un poco mejor, sin embargo, bueno, habría que esperar en el transcurso de los siguientes meses cómo se va a comportar. Los pronósticos no son alentadores, habría que revisar el comportamiento que tienen todas estas empresas al concluir el 2020 y sobre todo el inicio del 2021. Cierto. Bueno, pasando un poco más a temas del país. Y como recordarás, en el transcurso de la semana hubo varias noticias, sobre todo de Mexicana, de la hoy extinta Mexicana después de 10 años, cumplió 10 años en el transcurso de la semana. Y entre todas esas noticias se mencionó aquella donde el tribunal canceló la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga. Recordemos que Gastón Azcárraga Andrade, expresidente del Consejo Administrativo de Mexicana de Aviación, fue acusado por un delito de fraude en perjuicio de la aerolínea, que bueno, hace 10 años dejó de operar. Vaya, esto con las reservas que tenemos que considerar, pudiera agregarle un clavo al ataúd de Mexicana, ojalá esté equivocado. Pero bueno, Azcárraga estaba acusado de poner o de haber sustraído una cantidad de 198 millones de pesos aproximadamente de Mexicana de Aviación. Y después que vaya, la situación actual con Mexicana, pues creo que están apostando a que con el tiempo se nos olvide. Afortunadamente, después de 10 años, hoy vuelven a ser noticia. ¿Qué opinión tienes al respecto, Abraham? Sí, fíjate que muy comentada, no tanto por un tema de nostalgia para muchos, en redes sociales, en muchos periódicos de red nacional e internacional, ha sido un tema muy comentado. No nada más ahorita por los 10 años, el 28 de agosto, claro, recordando que el último vuelo efectuado fue en la ruta México-Toronto. Tanto videos, testimonios, principalmente todos los testimonios que ha habido a lo largo de estos 10 años. Recordamos todas las actividades que realizan en la Terminal 1, pero fíjate que ahorita a lo mejor con este tema, que hay que darle seguimiento, por supuesto, la cancelación en la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga, pero yo creo que los testimonios, ha habido muchos comentarios, inclusive ojalá haya oportunidad de presentar unos testimonios. Si me lo permites, pudiéramos compartirles, tenemos evidencias de lo que acabas de mencionar, algunos testimonios respecto al tema. Sí,
Sí, por supuesto, adelante. Yo creo que estos testimonios me quedo con ellos. La verdad, ha habido diferentes historias de muchas personas que tenían toda su vida trabajando para la Compañía Mexicana de Aviación. Si quieres, iniciamos y después continuamos con la nota. Cuéntame, ¿por qué cerrar la avenida 602? Mire, durante muchos años, desde que Mexicana dejó de operar, entró en el proceso de conciliación, hemos ya tratado con 3 distintos gobiernos y que nos han ofrecido apoyo, nos han ofrecido una posibilidad de que se haga algo que sea de los trabajadores. Desde hace 6 años, Mexicana retomó la operación de esos almacenes. Estaban en una situación de abandono. Y esos almacenes hoy por hoy están manejando cerca del 25 y del 30% de toda la carga que se maneja en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Hemos hecho una labor extraordinaria, hemos invertido más de 6 millones de pesos en cámaras refrigerantes, que es un tema importantísimo, que hoy por hoy adquiere mayor importancia por la importación de las vacunas que vamos a necesitar para combatir esta pandemia. Y a pesar de ello, y a pesar de que hemos pedido una cita con el administrador general de Orlando, hemos pedido una cita con la presidenta del SAT, hemos pedido una cita con el secretario de Hacienda, no nos han escuchado. Lo que queremos es que nos permitan transmitir esta autorización de Mexicana a los trabajadores de Mexicana. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nosotros sacamos recursos para poder dispensar fondos a los trabajadores. Se les ha dispersado muy poco. Estos videos gracias mi buen Mike, estos videos fueron compartidos por fueron compartidos por testimonios reales, sobre todo el paro que hubo hace días ahí en las inmediaciones de la aduana, que también ha sido una nota que ha estado saliendo, circulando a nivel nacional. Pero pues principalmente ese es uno de tantos testimonios que han estado rondando en la red de tantas historias, ya una década del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, que todavía se siguen trabajando muchas teorías. Es una solución que tienen que llevar de la mano, por supuesto, los sindicatos, los trabajadores, la actual administración. No es un trabajo sencillo, hay varias posturas, varios planes de trabajo. El tema legal, por supuesto, tiene que seguir avanzando. No sé tú qué opinas, mi buen Mike. Sí, es un tema complicado. Complicado, tan es así que llevamos 10 años. Y bueno, y no solo es Mexicana, ahorita vimos el testimonio de la aduana, pero recordarás que también Mexicana de Aviación contaba con un centro de mantenimiento, un MRO. Claro, el MRO. El MRO representaba un ingreso o fuentes de trabajo para empleados de Mexicana. Sin embargo, la aerolínea era el 70% que generaba trabajo dentro del MRO por la propia flota que tenía Mexicana. ¿Qué pasa cuando se acaba Mexicana? Bueno, el MRO tiene que salir a buscar clientes para poder seguir generando trabajo para el personal técnico de mantenimiento. Eso fue algo complicado, es algo complicado porque el MRO todavía vive. Sin embargo, el presidente del consejo, el actual presidente del consejo administrativo del MRO, Rafael Gutiérrez de Barajas, está empeñado en salir a buscar nuevos clientes. Actualmente, o quienes han sido sus clientes en el MRO, podemos mencionar a Volaris, a Interjet, a Viva Aerobús. Inclusive en el modelo de negocio que tiene el MRO, ha hecho conversiones de aeronaves de pasajeros a cargueros. Pero, o más allá de un pero, el presidente tiene el objetivo de alcanzar el equilibrio dentro de los ingresos del MRO para poder venderlo. Puedo no estar de acuerdo en ello, sin embargo, hoy tienen un empleo.
cómo concluya o cómo acabe el MRO, hoy no lo sabemos, pero están generando. Claro, también algo que bien comentas, el que sigan generando definitivo son fuentes de empleo. Recordemos que también buscaron ese otro sector, al ya no tener a lo mejor el ingreso de Mexicana de Aviación, ellos lanzaron a buscar clientes. También recordemos que es uno de los MROs que también tiene certificaciones de distintos países. Es de los MROs con mayor presencia en Latinoamérica. Entonces, también representan un gran músculo, no nada más para el medio. Esto también es un ejemplo de que la recuperación tiene que avanzar. Un tema complicado, como bien lo mencionas, tiene varios segmentos, pero sí es un tema muy complejo, sobre todo porque también lleva 10 años de que hay muchas personas que buscan una respuesta, ¿no? De cómo va a concluir. Y por supuesto, hay muchas personas que siempre en todo lo que publican en sus testimonios, inclusive en notas, siempre buscan y concluyen con la noticia o con el punto en sus notas de buscar justicia para Mexicana de Aviación. Algo que también me gustaría comentar de este tema de Mexicana de Aviación hace unos días. También se manifestaron los sindicatos, principalmente la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el secretario general, el capitán Rafael Díaz Covarrubias, hace unos días mencionó que también va a buscar un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar una solución a todo este tema. Recordamos de la complejidad que tiene. Uno de los principales factores es muy bien que se concluya a lo mejor el proceso legal, el litigio que tienen. Por supuesto, liquidar a todos los trabajadores. No nada más, tal vez el secretario, incluso hay una delegación de capitanes dentro de esta asociación sindical de pilotos ex-mexicanas, pero también ellos buscan tanto ese acercamiento para dar una solución no nada más con ellos, sino que sea a un nivel general. Y también un tema de los que quieren abordar, la nota que acabas de decir al principio, no van a seguir revisando el caso de la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga. Es cierto, hay una acusación, con más razón lo vuelve todavía más complejo porque tienen que seguir, todavía la línea de investigación tiene que llevar un transcurso, creo que todavía lo veo bastante prolongado. Habría que revisar también en estos días cómo se va a comportar, pero es un hecho. El número de testimonios, de información, las redes sociales lo han estado manifestando de todo lo que ha sucedido alrededor de Mexicana de Aviación durante este tiempo, amigo Mike. Si me permites, también contamos con algo de evidencia al respecto. Sí, voy a tratar de compartirla. Sí, adelante. Yo creo que esto es importante y también el agradecimiento a quienes te contactaron y por supuesto mostrar esta evidencia para parte de los reflejos de las historias y la historia particular de ellos desde que fue el declive de Mexicana, cómo lo vivieron. Llevamos 10 años que hayan hecho justicia y se equipararon entre. ¿Cuántos afectados son más o menos aproximadamente? Bueno, total de trabajadores, en los 10 años son 8.500. Ahora, ¿qué sigue? ¿En qué parte de la negociación están? Bueno, estamos esperando, nos quitaron la concesión de uso. Lo que queremos es frenar la comunicación con las autoridades para que nos permita seguir operando, ya que los almacenes nos van a quitar a nosotros que están operando de una forma correcta para licitarlos y pasárselos a otras gentes. Probablemente quienes sean beneficiados pues sean empresarios y nosotros vamos beneficiando a trabajadores. Muchísimas gracias. Mucho gusto.
Gracias, mi buen Mike. Como bien comenta, pues es la solución dentro de muchos aspectos. Una de ellas es buscar una solución pacífica y concreta para todos los trabajadores de Mexicana de Aviación. Pues bueno, esperemos a ver qué sucede en los siguientes días, Abraham. Lo cierto es que se cumplieron ya 10 años de Mexicana y pues bueno, como se ha mencionado de manera recurrente, la primera siempre va a ser la primera. Es correcto. Digo, la gran trascendencia que tuvo a nivel México y por supuesto a nivel Latinoamérica. Una de las aerolíneas más grandes, ojalá tenga una solución concreta este tema, mi buen Mike. Si no tienes algún otro comentario, algo más que quisieras agregar, mi buen Mike. Nada adicional, yo creo que con esto es suficiente por esta semana. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente y bueno, pues seguimos pendientes de lo que vaya sucediendo en el transcurso de la siguiente semana en el medio de la aviación. Gracias, mi buen Mike. Es correcto. Yo creo que el agradecimiento también a quien te compartió este material repito, es un testimonio importante. Recordamos que también lo publicado aquí, sus comentarios, su participación, pues también es muy importante. Esto nos ayuda a ampliar todo lo que comentamos a lo largo de la semana. Te agradezco el tiempo y el espacio, mi buen Mike. Por favor, no duden en hacer sus comentarios. Si tienen algo que quisiera alimentar a este ratito en el que platicamos, por supuesto, sea bienvenido. Nosotros somos ATA 23, Miguel Mejía y Abraham Cervantes. Les agradecemos mucho el tiempo. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana.